Yo les voy a dar una visión diferente primero de lo que es el trastorno del lenguaje por daño cerebral adquirido, y también les quiero compartir con ustedes una experiencia, o sea, un caso clínico de una persona que le hemos trabajado la recuperación del lenguaje, pero también ha recibido oxigenoterapia, y esto creo que puede abrir un campo muy interesante de colaboración de las personas que trabajan con la rehabilitación de las afasias y la oxigenoterapia. Y sobre todo sería una gran ayuda para estas personas. Soy Ágata, tengo afasia. Mi cabeza está roto. Se le explotó una vena. Me han muerto unas células. Eso es que está ahí una parte muerta. Una turbulencia de esas me subió a la cabeza. Esa neurona que va a la boca no está normal. Infarto cerebral, parto, estallar, venas, impotencia, rabia, putada, no sé. Ágata, habéis visto que es una mujer joven que después del parto tuvo una isquemia y luego se le produjo un derrame también, y como consecuencia tiene una afasia y tiene también daño motor, tiene una hemiplegia en el lado derecho. Vacío. Izquierda, vacío. Derecha, perfecto. Bueno, en España hay 300.000 personas con afasia, solo por ictus, sin contar traumatismos craneoencefálicos ni tumores, solo derivados del ictus, 300.000 personas, y estas personas son crónicas. Esto es un ejemplo de cómo es una persona, cómo es el lenguaje de una persona con afasia en fase severa. No es ya severa, severa es cuando no pueden hablar nada, Ya ha tenido bastantes años de recuperación, luego veréis su neuroimagen y veréis lo enorme que es el daño que tiene, ¿no? Pero lo que sí quería es mostrároslo para que podáis entender cómo es el lenguaje de una persona con afasia. Vemos que tiene anomia, le falta encontrar la palabra, es que tenemos la sensación de tener la palabra en la punta. Agramatismo en este caso se ve claramente, no utiliza palabras funcionales, no utiliza las preposiciones, ni tampoco hace bien la concordancia género-número. Pero también puede haber otro caso que es paragramatismo, es decir, tiene un habla normal, a velocidad normal, pero utiliza mal los elementos gramaticales. Puede que tenga o no ecolalia. Ecolalia es, por ejemplo, si tú me hablas y me dices la palabra ¿qué tal estás? Yo te digo estás, ¿qué tal estás? Y luego ya inicio mi lenguaje. Es decir, que repito o incorporo en mi lenguaje lo que ha dicho la otra persona. O perseveraciones, tiene una frase y cuando quiere hablar siempre le sale la misma frase o la misma palabra. Puede ser sí, o puede ser pero, etcétera. Puede tener problemas fonológicos, este es el caso de Ágata, que cuando dice una palabra, sobre todo larga, alterna las fonemas, las sílabas las coloca mal. O puede tener parafasias semánticas. Cuando quiere decir una palabra, le sale otra. Puede ser del mismo campo semántico o puede ser una palabra que inicie igual, con la misma sílaba, pero que sea totalmente distinta, o incluso puede ser una palabra totalmente inventada, un neologismo. Como Ágata, podría tener apraxias. Habla con dificultad, lento, palabra a palabra, eso es aprosodia. Es decir, que podemos tener muchas manifestaciones, depende de dónde esté el daño. Continuamos. Para entender lo que es la afasia, lo primero que tenemos que saber es cómo funciona el cerebro en una conversación, cuando recibimos un mensaje y cuando hablamos. Entonces,
cuando escuchamos, o sea, estamos llenos de ruidos, conversaciones paralelas, pero nuestro cerebro, de una forma muy eficaz y muy precisa y muy rápida, consigue centrarse solo en la conversación o en el mensaje que va dirigido a nosotros. Sabe identificar en qué idioma, aunque no sepamos hablar francés, sabemos que está hablando francés. Sabe también si la emoción que transmite, si es una pregunta. Y también lo que hace es que analiza el mensaje. Por ejemplo, nosotros hablamos y unimos las palabras, pero el cerebro sabe que son palabras distintas. Por ejemplo, decimos, estamos en el campo. En él suena una sola palabra, pero el cerebro sabe que son dos palabras. Cada palabra la analiza a nivel fonológico, sabe el orden de cada palabra. Y como un ordenador, igual que cuando buscamos en Google, y tenemos dos almacenes. Uno fonológico que, si yo pongo la palabra casa, oigo la palabra casa, el cerebro inmediatamente sabe que es la C. En paralelo se me van apareciendo todas las palabras que empiezan por C. Casa, cenizo, ceniza, comercio. Pero si pongo la A, ya solo me viene a buscar las de la A. Y en cuanto viene la S, en paralelo todas, hasta que localizo que es la palabra casa. En ese momento, el cerebro dice, casa es una palabra de mi idioma. La reconozco como palabra real. Pero no solamente tiene que reconocerla como palabra real, sino que tiene que saber el significado, con lo cual tengo que ir a mi lóbulo occipital. En mi memoria de imágenes represento las casas, porque hay muchos tipos de casas. Entonces, de forma abstracta, sé que es una casa. Pero no solamente me vale con analizar las palabras, tengo que analizar la frase. Tengo que saber la frase, en qué orden están las palabras, el significado de cada palabra. Hay palabras que tienen distintos significados, desde, por ejemplo, la preposición de tiene distintos significados, puede ser de significa contenido, o de significa contenido, o significa de qué está hecho, de cristal, de leche o pertenencia, pero también hay palabras que tienen doble significado. Entonces, según el orden en la frase, tiene un significado. Entonces, aquí lo que vamos a ver es cuáles son las bases neurológicas de tanto la comprensión como la expresión, cómo quedan alterados por el daño cerebral y luego que es casos de cómo, para que podáis entender la complejidad y luego qué se tiene que hacer para mejorar o para conseguir, por ejemplo, un lenguaje funcional como el de Ágata o mejor. Entonces es muy importante para la rehabilitación saber exactamente lo que le ocurre a esa persona, porque si no sabemos lo que le ocurre, el daño que tiene, tampoco se puede programar una rehabilitación adecuada. Entonces, no solamente la neuroimagen nos va a dar esa información, sino que tenemos que hacer una serie de test o de pruebas que nos va a decir cómo está, porque, por ejemplo, vamos a ver luego la neuroimagen de Ágata y vamos a decir, pues esta mujer sería imposible que dijera dos palabras, pero las dice. ¿Por qué? Porque tiene otras áreas que están bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es activar nuevas vías para la rehabilitación. Es posible. Es decir, y eso que han pasado muchos años. Entonces, bueno, en general, todas estas pruebas, a mí no me gusta mucho hablar de, tiene una fascia anómica, tiene una fascia transcortical sensorial, tiene una fascia de Broca, etcétera. ¿Por qué? Porque son cuadros mucho más complejos. Pero sí que ahora mismo y en la actualidad se habla de si está dañada una vía o la otra. Una es la conversión del estímulo auditivo en output fonológico, que serían los que serían más como Ágata. Cuando una persona tiene un trauma, ocurre un proceso en las neuronas. Las neuronas todas tenemos un nivel de activación. Después de un trauma, baja ese nivel de activación, en la que no está muerta, sino en la zona de penumbra, en aquellas, digamos, que se ven afectadas pues, por la inflamación o por el daño. Al tiempo, al año o a los 2 años, cuando ya está la curación de la herida,
ese nivel de activación se recupera. Entonces, esa neurona podría volver a estimularse. ¿Por qué no se estimula? Porque el cerebro siempre busca la economía, busca lo más efectivo. Lo más efectivo, si yo intento activar esa neurona cuando tiene el nivel de activación bajo, ¿qué es lo que me pasa? Que fracaso, no consigo el objetivo. Intento hablar y no lo consigo. Intento utilizar mi mano dañada y no lo consigo. ¿Qué hace el cerebro? Busca una ruta alternativa. Y entonces, como utilizando esa ruta alternativa, que es gestos, en vez de decir la palabra completa, la frase completa digo una palabra, dibujo, es decir, utilizo una comunicación alternativa y me entienden, pues yo he conseguido mi objetivo, que es hacerme expresar y que me entiendan. ¿Qué ocurre? Que todo este lenguaje compensatorio se va fortaleciendo por las recompensas que reciben los interlocutores. Y esa vía se convierte en la vía habitual de activación. Es decir, que cuando me hacen una pregunta, yo voy a responder de esta manera, no correctamente, porque me entienden, he conseguido mi objetivo. Por ejemplo, Ágata podría hablar perfectamente, porque sí que está entrenada en sesión a utilizar las palabras no funcionales, las preposiciones. Pero ella, como lo que quiere es hablar rápido, pues dice, te digo los sustantivos precisos y los verbos en infinitivo y me hago entender. Y así yo no pierdo en la conversación. ¿Qué ocurre? Que si yo quiero volver a activarlo, yo tengo que restringir esa comunicación alternativa y tengo que ponerle un programa intensivo y restrictivo de esa conducta alternativa y medirlo. En el caso de Jorge, él recibió sesiones intensivas de cámara hiperbárica 3 horas al día, 6 meses después de la lesión, y luego de forma continua no tan intensivo. Nosotros lo que vimos en las sesiones pre y post-test que medimos es que tuvo un avance, una mejoría mucho mayor de la esperada. Nosotros siempre conseguimos buenos resultados porque damos un tratamiento bastante efectivo, pero lo que vimos es que hubo una mejoría bastante más impactante. ¿Qué es lo que está habiendo ahora? Porque no hay ninguna pastilla que te mejore la fascia, eso lo trabajo. Y nosotros no solamente tenemos que rehabilitar, Continúa. Nuestro objetivo es conseguir la reorganización del cerebro, es conseguir volver a activar esas zonas que podrían ser activadas y que reaprendan la función. Continuamos. Y además hemos visto que es independiente del tiempo transcurrido de la lesión. De hecho, a nosotros nos vienen siempre crónicos. ¿Vale? Entonces, estos ejercicios son muy pesados, es un tratamiento muy largo. Es una práctica intensiva y diaria. Requiere mucha constancia y es muy frustrante para el individuo. Se cansa, ¿no? Durante años y ser consciente que tiene problemas. Pero lo que estamos viendo que quizá la oxigenoterapia sea un facilitador. Es decir, desde aquí los médicos que estáis, si yo consigo, si consiguen mejorar la sinapsis unido a un tratamiento donde yo le obligo a crear ese estímulo-respuesta adecuado, conseguiremos que se generalice o que se haga de forma inmediata, que se consiga el objetivo. Yo siempre pongo, como con el habla es difícil imaginar, aunque os he puesto ejemplo, muchos de ellos tienen la mano hemiparésica. La mano hemiparésica quiere decir que la pueden mover, pero son torpes. Entonces, después del shock, ¿qué es lo que pasa? Que van a coger el vaso y se le cae. Quieren algo y lo tiran. Se rompen. ¿Qué hacen? Empiezan a utilizar la mano izquierda. Y van aprendiendo, escriben y dicen,
escriben, lo cogen todo con la izquierda y son habilísimos con la mano izquierda. Entonces, en sesión son capaces, yo le digo, coge el vaso, póntelo, bebe, abre el cajón, lo hacen todo porque en sesión están obligados a hacerlo. Coge la pesa, súbelo, tienen fuerza. Pero cuando están hablando contigo y tienen sed, en vez de coger, si está a la derecha, y utilizar la mano derecha, de forma inconsciente siempre va a estimularse el utilizar la mano izquierda. Si yo le restrinjo la utilización de la mano derecha y le hago un programa intensivo de rehabilitador y adaptado a sus necesidades de la mano derecha, le restrinjo, la utilización de la mano izquierda, voy a conseguir volver a establecer la conexión estímulo-respuesta que yo quiero. Sí, tiene que ser el tiempo suficientemente largo para conseguirlo. Y hay estudios de Taub, que son los que nos basamos. Hay una aplicación de mejora de la afasia, que es la que nosotros aplicamos, y ¿qué es lo que necesitaríamos? Todo lo que nos facilite que se establezca este estímulo-respuesta va a estar bienvenido. Entonces, no solamente tenemos este caso, también tenemos el caso de otro señor con afasia, muy parecida a la de Ágata. Bueno, pues las personas con afasia siempre decimos que tienen días grises y días claros. El día gris es que dice, es que no me sale nada. Hoy no consigo decir 3 palabras seguidas. Y luego tiene otros días muy buenos. Cada vez tienen menos días grises y más días claros, pero es así. Ese señor te dice, yo voy 3 veces por semana y es que para mí es fundamental. Fundamental para conseguir no tener días grises. Son sus palabras. Yo no tengo, para tener evidencia clínica, ¿qué tendríamos que tener? Un grupo control, un grupo donde se le haga un pretest, un posttest y, si es posible, una neuroimagen funcional. Porque después de estos cursos intensivos, lo que sí se ha visto en los cursos intensivos es que, digamos, hay más actividad en aquellas zonas de penumbra, ya se activan ante la orden de habla o responde. Si esta sería la verdadera evidencia de que una cámara hiperbárica o la oxigenoterapia ayudaría. De momento lo que tenemos es la evidencia subjetiva, no es evidencia, y también digo yo, bueno, como esto es un shock en todos los sentidos, es un trauma, es una pérdida del lenguaje, un proceso. Si la persona también cree que le puede ayudar y se siente mejor, ya de por sí es terapéutico. Pero bueno, se abre una nueva vía.